nuevo año 2020. Le deseamos a cada uno de ustedes la paz de Dios y que sea Dios quien les provea lo que ustedes necesitan para su sustento diario, para su vida diaria. Vamos a orar un momento, luego queremos pues ya iniciar un programa más. Una vez más nos acercamos delante de ti, Señor, ante el trono de tu gracia, para pedirte, Señor, el oportuno socorro. Ese socorro, Señor, del cielo que cada día viene de ti, oh Dios. Encomendando, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo delante de ti. Que seas tú, Señor, el ser amado que nos pueda ayudar en esta hora de la mañana, en cada aspecto de nuestra vida diaria, Señor. Hoy, Señor, queremos hablar de tu palabra un momento más aquí a través de estos micrófonos. Que seas tú, Señor, con nosotros, que seas tú con la vida de Felipe Sacul, nuestro hermano, Señor, que participa siempre con nosotros en la edición de este programa, en su edición en los días sábados en Radio Shimché, Señor. Por favor, bendícelo. Bendice la vida de Benjamín también, que está con nosotros detrás de cámaras, Señor. Gracias por este muchacho que tú estás levantando, Padre, y que se llene de tu gracia y de tu amor, Señor, para que pueda, Señor, ser un instrumento útil en tus manos. Padre, bendecimos a la iglesia Camino de Vida, a la iglesia Roca de Vida, Señor, de las cuales, Señor, auspician este programa Dios habla hoy, Señor, y todas las iglesias de Xenacoj y las iglesias de Guatemala también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los oyentes, de los cristianos y de los no cristianos, Señor, que puedan estar escuchando en esta mañana. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Queremos abrir tu palabra y que la correcta interpretación venga, Señor, a través de la ayuda de tu Santo Espíritu hacia nosotros, Señor. Amado Espíritu, a ti clamamos en esta mañana para que nos ayudes a hablar un momento más de esta bendita palabra que tú inspiraste al apóstol Santiago, y qué más que tú, Señor, que nos puedas dar, Señor, esa interpretación, la cual anhelamos llevar, Señor, a las personas que nos están escuchando. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hemos estado meditando durante algunas semanas ya los primeros versículos del capítulo 2, y como ustedes se recordarán, hemos estado estudiando los primeros versículos de la palabra de Dios, donde usted, si va a su Biblia, usted que nos está escuchando, amado hermano, encontrará como título en el capítulo 2, va a depender de qué Biblia tenga, pero al menos la que yo tengo acá, hay un título sobre el capítulo 2 y dice la acepción de personas, y luego dice como un subtítulo, amonestación contra la parcialidad, o sea, contra el favoritismo. Y vemos acá cuando Santiago capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4, nosotros encontramos en la palabra de Dios Santiago amonestando a la iglesia, a nosotros los creyentes, de no hacer acepción de personas. Y hoy en esta mañana quisiera leer estos versículos de la palabra de Dios y poder sacar una conclusión. Santiago capítulo 2 versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Ahora una pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Versículo 5. Hermanos míos amados, dice el Señor, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales? Bueno, dejémoslo hasta acá. Pero para poder concluir qué es lo que Santiago está hablándonos en estos versículos de la palabra de Dios, podemos nosotros sacar una frase de aquí, que Dios no hace acepción de personas. Por eso es que Santiago está hablando de esta manera. En la palabra de Dios podemos encontrar un sinfín de versículos de la palabra de Dios en donde Dios en su palabra dice que Él no hace acepción de personas. Y tengo algunos versículos que quisiera compartir para apoyar lo que Santiago está diciéndonos. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, dice Deuteronomios. También tenemos un versículo de la palabra de Dios en 2 Crónicas 19:7, cuando dice así la palabra de Dios, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad, dice, lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. También Lucas 20:21 dice la palabra de Dios, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. También Hechos capítulo 10, versículo 34, cuando dice la palabra de Dios, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Otro versículo de la palabra de Dios dice Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol Pablo, porque Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Entonces podemos nosotros concluir que Dios no hace acepción de personas. El que hace acepción de personas son las personas, no Dios. Entonces podemos nosotros ver que la congregación que honra a unos y desprecia a otros se ha olvidado de la igualdad de todos los hombres en la cruz de Cristo, donde ya no hay judío ni griego, donde no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, dice Gálatas 3:28, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos valemos la sangre de Cristo, los que hemos sido redimidos, hemos sido comprados, hemos sido rescatados, hemos sido salvados y valemos la sangre de Cristo. Entonces, Dios no hace acepción de personas, o sea, Dios no tiene favoritos. Para Dios,
no valen unos más que otros. Valemos lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, y nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros para valorar a unos más que a otros? ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar a unos y favorecer a otros? El problema que está abordando Santiago en la iglesia primitiva, podemos decir nosotros hoy en día, o quizás me equivoque, espero que me equivoque, pero quizás no ha desaparecido en ningún momento, o sea, en la historia, porque hoy en día podemos asegurar y decir que en las congregaciones, y esto es algo doloroso, es algo terrible, que haya acepción de personas en estos momentos, en cada congregación, porque de una u otra manera muchas veces nosotros no vemos con nuestros ojos espirituales y no medimos con nuestros ojos espirituales a nuestros hermanos, sino que quizás vemos la condición intelectual, económica, incluso la belleza puede también hacer acepción de personas. Este hombre es guapo, ¿verdad? Le doy un trato diferente, o esta mujer es guapa. Entonces puede que todo esto también influya, pero no ha desaparecido en ningún momento en la historia de la iglesia la acepción de personas. Y por eso es que Dios nos está hablando hoy en esta mañana, que Dios no hace acepción de personas. Bueno, en esta mañana, hermanos, es un privilegio volver una vez más a compartir un momento la bendita palabra con cada uno de ustedes. Es un honor una vez más estar aquí. Quiero decirles que Santiago empieza a tratar un tema acerca de la acepción de personas, y en el versículo 5, que es el que nos toca en esta mañana hablar, porque ya hemos ahondado un poquito sobre los versículos 1 al 4, dice ya Santiago acá, a través de una pregunta retórica, nos dice acá: amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es una pregunta que Santiago les hace a sus lectores, a las cuales él dirige la carta. Santiago aquí, cuando dice amados hermanos míos, está mostrando esa coinonía que él tenía con la iglesia primitiva, como ya lo dijimos en algunos aspectos en capítulos anteriores, o en el capítulo anterior. Ya Santiago acá se identifica como parte de la iglesia misma al tratar a los hermanos como hermanos suyos. Aquí Santiago empieza a través de una pregunta retórica, como decimos, una pregunta retórica. No hay necesidad que se responda, sino simplemente se hace de una manera para sobreentender de que Dios ha elegido al mundo, dice a los pobres de este mundo. Dice aquí: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero es interesante que, por ejemplo, el señor Pérez Milos en su comentario dice él acá, dice ricos, pobres del mundo, dice. Pero la traducción literal es pobres, considerados pobres en el mundo. Imagínate, Felipe, considerados pobres en el mundo. O sea, aquellas personas que son, Santiago cabalmente nos da un ejemplo de eso, ¿verdad? A los que el mundo considera como personas sin valor, personas que no pueden tal vez hasta aportar nada para la iglesia, gente que es de escasos recursos y que así son valorados por los seres humanos. Entonces,
miramos acá que en realidad Santiago empieza a decir y empieza a catalogar también que la gente puede enseñar y decir que los hermanos o los pobres de este mundo son catalogados de esa manera, pero para Dios no es así. Porque dice acá, Dios ha elegido a los pobres de este mundo. En primer lugar, no está hablando de todos los pobres, ¿verdad? No está hablando de entonces como yo soy pobre, soy elegido de Dios. Tampoco es eso. Como yo no tengo dinero, entonces soy elegido de Dios. No. Hay un propósito de Dios que en el corazón de Dios la prioridad fue que se evangelizara o que se diera esas nuevas noticias a la gente de más escasos recursos. Por eso me viene a la mente cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Felipe. Cuando él fue encarcelado, al Señor, Juan el Bautista, creía que el Señor iba a venir a establecer el reino. Fíjate, hasta el mismo Juan Bautista creía que él iba a venir a someter a todo el imperio romano de la época y empezar él a gobernar, a reinar. Pero viendo que no pasaba eso, sino más bien Jesús se interesaba más por la gente más necesitada, la menesterosa, los enfermos, las viudas, los huérfanos. Entonces, Juan el Bautista le entró esa inquietud y le manda a preguntar al Señor: mira, Señor, pregúntenle si Él es el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Entonces viene el Señor Jesús y le manda a contestar a Juan el Bautista. Díganle a Juan el Bautista que ahora los ciegos ven, los cojos pues caminan bien, los sordos oyen y el evangelio es anunciado a los pobres. O sea, ahí está el enfoque primario del Señor, va llevar este evangelio, pero a la gente más necesitada. Por supuesto, ¿verdad? Hay gente adinerada que aceptó a Cristo, como el caso de Bernabé, el caso de Pablo, pero era siempre la elección divina, siempre ha sido el Señor siempre ha protegido a los más necesitados, a los más menesterosos. Y aquí Santiago nos empieza a decir en el versículo 5, dice aquí, que Dios es el que ha elegido a los pobres de este mundo. Ahora, lo podemos ver de una manera, de otra perspectiva tal vez muy humana. ¿Quién pudiera decir delante de Dios quién es rico o pobre, ¿verdad? Si todos somos criaturas suyas y delante de Él nosotros no podemos decir tenemos más, tenemos menos, porque solamente somos administradores de la gracia de Dios. Pero miramos aquí, hermanos, que el Señor se interesa. Ese es el primer punto, ¿verdad? El primer punto es que Dios se ha interesado por la gente más pobre. Entonces Santiago les está diciendo, a ver, la actitud que ellos estaban teniendo en la iglesia no era la actitud de Dios, pues. La actitud de Dios es que ellos, Dios estaba más interesado en tratar la manera de alcanzar a esas vidas de estas personas que no tenían nada ni en qué caerse muerto. Pero la actitud de la iglesia, cuando Santiago empieza a tratar este problema, es que ellos hacían discriminación según el estatus social de cada una de las personas. Entonces miramos ahí que nuestro Señor a través de la carta de Santiago nos vuelve a recordar que una de las prioridades de nosotros también, y esto ya entrando a una aplicación de la palabra del Señor, es que también nos volvamos a la gente necesitada, a la gente pobre, a la gente que necesita de nuestra ayuda. Hasta el Señor, cuando interesantemente en esta semana me comentaba uno de los hermanos de la iglesia, me decía, bueno, la Biblia nos enseña eso, hermano, que cuando hagamos un banquete, cuando hagamos una cena, cuando hagamos un almuerzo, invitemos a la gente más pobre, la gente más humilde, a la gente que verdaderamente necesita de esa comida. Pero
Pero ¿qué nosotros muchas veces hacemos? Nos decíamos, invitamos a la gente que verdaderamente tiene y todo, con tal de que estos nos traigan tal vez un buen regalo o algo por el estilo, ¿verdad? Pero en el sentido de la palabra es invitar a estas personas, interesarnos en la gente más necesitada. Entonces, el ejemplo que da Santiago acá del hombre que entra con anillo de oro y aquel que entra con ropa andrajosa, ropa sucia, ropa rota y todo eso. Entonces, y hacemos discriminación de personas dándole un lugar prominente al que tiene y al que no, pues quédate acá. Entonces, en realidad no es correcto. Entonces, miramos nosotros ahí como prioridad, si Dios lo tiene, nosotros debemos de tenerlo. Debemos no evaluar a las personas con un interés mezquino. Porque este tiene, entonces a que se vengan para acá, y este no tiene, no le voy a permitir que se quede nada más allá. Entonces, Dios dice que una de las razones de su elección fue a la gente pobre. Y aquí hay otra doctrina, Felipe, muy profunda de la palabra, hermano Benjamín, también, la doctrina de la elección. Bueno, la elección es algo tan maravilloso que la Biblia también lo expresa, pero en este punto pues vamos a ir ahondando poco a poco sobre ese tema maravilloso de la elección, pero queremos decirles pues que ya Santiago nos empieza a enseñar de que hay una elección también de parte de Dios. Ahora, si habláramos de elección, hermano Felipe, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues vemos ya el capítulo 2, versículo 5 de Santiago, cuando nos enseña y nos dice, o en una forma muy directa, Santiago está tratando de llamarnos la atención, porque ¿en qué momento alguna vez nosotros, si hacemos memoria, hemos menospreciado a unos más que a otros? Pero ahora, aquí en el versículo 5, hermanos míos amados, oíd. La pregunta es, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? Estás hablando, hermano Héctor, acerca de la elección. Dios en su soberanía, Él es el que elige. Vemos nosotros aquí que la elección divina es un ejercicio soberano de Dios. O sea, ¿qué significa la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que Él quiere. A Él nadie le indica, mira, hace esto. No, ¿quién es el consejero de Él? Nadie. Sino que Él es el que decide a quién elige. Entonces nosotros vemos aquí, el escritor, o sea, Santiago señala una acción definitiva realizada de Dios, utilizando para ello esta forma verbal griega, escogió. Dios escogió para sí mismo. Entonces la elección divina de un ejercicio soberano que hace conforme a su voluntad, o sea, Él decide. Cuando hablamos, vemos nosotros en la Escritura, por ejemplo, en Efesios 1:4, cuando Él habla claramente que Él de su voluntad, al igual un capítulo anterior, cuando leímos también acerca de Santiago, cuando Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo, Él es el que decide. Entonces Dios no escoge en base al mérito del hombre, o sea, decir, esto se merece o este no. Porque ¿qué méritos podemos nosotros decir, yo no hago esto o yo hago esto y yo me merezco que Dios me escoja a mí? Porque la Biblia es clara en decir que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando entendemos a esta escritura, que estábamos sin esperanza alguna,
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados al castigo eterno, pero Dios en su soberanía, en su misericordia, nos ha escogido, nos ha elegido. Entonces, vemos nosotros aquí que hay un propósito para el pobre. La elección divina, o sea, es la voluntad de Dios. Dios no escoge según el mérito humano, para que alguien diga, es que yo soy mejor que aquel o aquella, por eso Dios me escogió a mí, sino que es una razón de su amor y hay propósitos eternos. Hay un pasaje muy hermoso de 2 Timoteo 1:9 que dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos aquí la doctrina de la elección, que es una de las más consoladoras de la Biblia. Nos consuela y podemos nosotros estar agradecidos con Dios, y nos consuela que Dios nos haya escogido sin merecerlo. Los objetos de la elección son de los pobres del mundo. Literalmente, los pobres según el mundo lo ve, porque uno uno puede ver a alguien, pobrecito, pero para Dios, porque muchas veces uno puede decir, yo tengo todo, yo no necesito nada de nadie. Un ejemplo de ello, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, cuando va esta palabra para ellos, les dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero aquí está el versículo 17, cuando dice, porque tú dices, esto era lo que creía la iglesia, o sea, los creyentes de esta iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero dice Dios, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Según la vista humana, pobrecito, pero puede ser que para Dios, o sea, no es ese pobre, sino que es rico por lo que tiene. Si tiene a Cristo, tiene todo. Entonces, a los ojos humanos, puede que sea un pobre, pero a los ojos de Dios, puede que esta persona que el hombre considera pobrecito, este no vale nada, este no aporta nada para la iglesia, este de qué sirve, este ni sabe leer, ni sabe escribir, pero puede que con su testimonio de vida esté predicando mucho mejor la palabra de Dios. Entonces, puede que este que es menospreciado, Dios lo ha escogido. Este que nosotros lo consideramos pobre, Dios lo haya escogido en su soberanía. No estamos hablando, no estamos enseñando en esta mañana aquí que Dios haya escogido a todos los pobres de este mundo. Porque de repente alguien que nos está escuchando, entonces, yo soy pobre, entonces Dios me escogió a mí. No es así, sino que la elección es solo para los pobres que Dios escogió. Pero sí, Dios ha escogido a algunos pobres de este mundo. Entonces los creyentes a quienes se dirige esta escritura sabían por experiencia que la mayoría de los cristianos de esa época eran gente de condición humana, porque así lo testifica, lo dice el apóstol Pablo. Pues mirad, hermanos, que vuestra vocación
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Entonces, aquí podemos nosotros decir que el creyente debe de practicar la imparcialidad como creyente. Dios no hace acepción de personas. Puede que esta persona, este hermano, que a los ojos del hombre es pobre, no vale mucho, pero a los ojos de Dios vale la sangre de Cristo. La verdad, este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo les hace ver a la gente, ¿verdad?, que los corintios tenían esa tendencia de como de sobrevalorarse un poquito más. Igualmente la iglesia de la Odisea había caído en ese tipo de problema, ¿verdad?, de que se sentían tan importantes que en realidad habían dejado lo primordial, ¿verdad?, el amor a Dios, el amor hacia su prójimo, y verse con el mismo nivel a las otras personas. Por eso Santiago también en el capítulo 1 dice que el rico se debe de alabar en su humildad, y el pobre también bueno, él siempre da ese contraste. Ahora miramos acá, Felipe, cuando nosotros nos ponemos a pensar muchas veces que el evangelio solamente es para gente rica. Esa es la perspectiva, pues. Estamos viviendo en una cultura que si no eres rico, no eres cristiano verdadero. Si no siembras, no eres cristiano verdadero. Si no tienes dinero, no tienes un carro del año, no eres cristiano verdadero. Porque no tienes la bendición de Dios. No tienes la bendición de Dios. Este es el famoso evangelio de la prosperidad, que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio, pues. Porque el verdadero evangelio, como decía el apóstol Pablo, con esto terminamos también, ¿verdad? 6:10 de 2 Corintios también dice, él dice acá, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Santiago, conectemos ese pensamiento a lo que Santiago dice acá. Dice que los ricos, los pobres de este mundo, hermano, son ¿qué? Para Dios, o delante de Dios, ¿qué son? El versículo 5 dice, los pobres de este mundo, ricos en fe. Y aquí es donde queremos poner también ya algunos puntos. No sé cuántas personas de algunos pensamientos raros que vienen muchas veces a los pensamientos de los cristianos, dicen, bueno, si yo no estuviera en la iglesia, tal vez tuviera más pisto. Si yo no estuviera sirviendo al Señor, tal vez tuviera mi carro del año. Así son pensamientos que vienen también, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene ese tipo de pensamientos, que no sabe valorar lo que verdaderamente es el evangelio. El evangelio no se compara ni con ese oro ni esa plata que nosotros pudiéramos granjear por toda una vida. Dice la palabra del Señor que el evangelio es una riqueza incomparable. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, hermano, ¿quién ni por todo el oro del mundo? Pedro dice, ustedes no fueron comprados por oro o piedras preciosas, sino con la preciosa sangre del Cordero. O sea, no tiene valor este bendito evangelio, porque en realidad este evangelio, hermano, es algo que enriquece a todas las personas
que poseen o que tienen a Cristo en su corazón. O sea, nuestro valor ya no es el valor que el mundo da, sino el valor que Cristo nos otorga, ese valor agregado que podemos llegar a tener si Cristo mora y vive en nuestro corazón. Por eso es que el apóstol Santiago dice que nosotros somos ricos en fe. Somos ricos en fe en el sentido de que tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, eso es lo que hace el estatus de una persona en la iglesia. No es tanto lo económico, no es tanto lo que tenga en su vida material. Bueno, si Dios lo ha bendecido, perfecto, pero eso no es la prioridad. La prioridad, y lo que debemos de entender, es que tanto como si aquella persona que tiene su carrito, que tiene sus bienes, tanto como el pobre que no tiene nada, el mismo valor agregado ha sido dado, y por eso los dos son ricos en fe. Por eso Pablo decía acá en este versículo que acabo de leer, nosotros somos pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, pero como poseyéndolo todo, dice. O sea, lo que está diciendo, pues, hay un valor agregado que Dios te da. Y al final, hermanos, quiero decirles que todas aquellas personas que van a heredar el reino de los cielos, allí es donde se va a ver esa verdadera riqueza que Dios ha otorgado a sus hijos y que hoy ya disfrutamos, pues, porque tal vez aquí no tenemos un lugar donde quedarnos, vamos de un lugar a otro, tal vez alquilando, tal vez, pero quiero decirles, pues, si nosotros somos perseverantes, las promesas del Señor es que nosotros vamos a tener moradas, un lugar donde habitar con el Señor. Imagina, será poco eso, ¿verdad? Será poco habitar en la misma presencia de Dios, hermano. Habitar en ese lugar hermoso llamado cielo, estar ahí delante de Dios, cantando sus alabanzas, alabando al Señor con nuestros labios, con nuestros cantos. Imagínate, será poco eso, pues. A eso es lo que apunta Dios, eso es lo que Dios quiere dar a sus hijos, una herencia incomparable, inmensurable, como dice Pedro, una herencia inmarcesible que no se marchita, que no se pudre, que no tiene moho, como ya Santiago nos lo va a decir más adelante, porque hay gente que pone su confianza tal vez en el oro de este mundo, pero ese oro, dice, se enmohece, se pudre, se corrompe, sale óxido a todos esos tipos de metales, pero lo que Dios ofrece nunca se termina. Y por eso es que también acá decimos que los pobres de este mundo son ricos en Dios, ricos en fe, entonces, y herederos del reino prometido a los que le aman. Dice, ¿qué reino prometido es ese, verdad? Bueno, podemos ir ahondando un poquito más y dejo ya un tiempo más para hermano Felipe para terminar el programa. Tenemos 5 minutos más, hermano Felipe, yo creo que vamos a tener que seguir con el versículo 5 la otra semana. Hay muchos puntos que hablar sobre esto, pero estamos iniciando ya con este versículo en este año. Y por favor, hermano Lipe, un comentario final sobre el versículo por hoy, ¿verdad? Del versículo 5, por favor. Bueno, gracias, hermano Héctor. Pues, como dije, podemos nosotros hallar consuelo hablando de la doctrina de la elección de Dios, porque ahí no importa nuestra condición humana. Si tenemos o no tenemos bienes materiales, pero lo más importante, si tenemos lo más valioso que puede un hombre o una mujer tener, a Cristo Jesús, eso es incomparable. Nada, ninguna riqueza, nada puede compararse con lo que Jesucristo le dio al creyente. Imagínate, hermano Héctor, sin merecerlo y tener vida eterna. O sea,
mirar con nuestros ojos espirituales más allá. El día que nosotros partamos de este mundo, ir a gozar allá en la eternidad, en la presencia del Señor, eso no tiene precio. Aunque no seamos los favoritos en nuestra congregación, pero podemos nosotros hallar consuelo en la elección. Si Dios nos escogió, ¿qué importa que nos menosprecien en la congregación? Pero el creyente no debe de tener favoritos. Solo quisiera agregar para terminar algunos comentarios, o algún comentario sobre 1 Corintios 1:26, cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Los corintios mismos no procedían de gente intelectual superior de la sociedad. No habían sido alcanzados por completo por todo lo que es la filosofía de los griegos. Entonces, por ello, el evangelio es algo sencillo. ¿Por qué entonces daban tanto crédito a la sabiduría humana y exaltaban quizás a los predicadores que trataban de hacer su mensaje agradable a los sabios del mundo? Si los hombres quisieran edificar una iglesia, o sea, viendo con sus ojos humanos, tratarían de incorporar a miembros más destacados en la comunidad, escogería este sí, este no, este puede aportar, este. Ahora, si lo viéramos con nuestros ojos espirituales, todos son bienvenidos a la congregación de Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros para escoger y desechar a otros? Vemos que Dios escogió al pobre. ¿Por qué es que llamó a los pescadores? Jesús llamó a los primeros pescadores. No llamó a hombres intelectuales, no llamó de principio a los escribas y fariseos. Escogió como discípulos a unos hombres pescadores. Y vemos en Hechos, ¿y por qué estos hombres hablan de esta manera? Pero estos no son gente preparada, según vemos en Hechos. Ellos se admiraban. ¿Pero por qué? Ahí estaba actuando el poder de Dios. Por eso es que no podemos nosotros venir y menospreciar a una persona con ver su condición y juzgarlo con malos pensamientos y decir: ¿de qué me va a servir en la iglesia? Puede que este hombre que estén menospreciando lo va a usar Dios grandemente. Entonces vemos aquí que de lo más vil y despreciado Dios escogió, de lo necio Dios escogió. ¿De dónde te ha sacado, hermano Héctor? ¿De dónde me ha sacado a mí? Entonces, solo para terminar, lo que debemos de traer a nuestra mente, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, el creyente debe de practicar la imparcialidad, o sea, ver a todos por igual. Así como tratamos a unos, así debemos de tratar a otros. Y con esto yo quisiera terminar y decir: el creyente debe de practicar la imparcialidad. El creyente debe de practicar la imparcialidad. Si hasta hoy en día usted tiene favoritos, usted favorece a unos más que a otros, la palabra de Dios nos dice que el creyente debe de practicar la imparcialidad, ver a todos por igual. Que el Señor los bendiga. Por de mi parte, eso es todo. Si el Señor nos permite, para la próxima semana, pues aquí estaremos nuevamente en un programa más de Dios habla hoy. Hasta la próxima, que el Señor los bendiga.